Tras 2 semanas de visita a mi prima Laura en Guadalajara, una sensación inquietante me abordó al intentar introducir la llave en la cerradura de mi hogar. El mecanismo no cedía. Por más fuerza o manipulación que aplicara, la llave no giraba en lo absoluto. Parecía que el cerrojo había sido sustituido. Por Dios, habían cambiado la cerradura de mi casa. Mi corazón comenzó a acelerarse con una intensidad tan alarmante que temí un colapso en el mismo umbral de la vivienda, propiedad que adquirí con el esfuerzo de 4 décadas dedicadas a la limpieza de oficinas. Fue entonces cuando pasos resonaron desde el interior. La puerta se abrió, revelando a Lorena, mi nuera, pero su rostro habitual, esa fachada de perfección que mantuvo por 3 años, se había desvanecido. En esta ocasión, su mirada me recibió con una sonrisa helada y despiadada, como si yo fuera una intrusa inoportuna que se había atrevido a tocar a su puerta. «Suegra», pronunció con una voz que me caló hasta los huesos. «Lo hemos cambiado todo. Esta casa es ahora nuestra». Mis piernas apenas pudieron sostenerme. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra? Yo había comprado esta propiedad con mis propios recursos, con mi propio sacrificio. Desde los 16 años me dediqué a la limpieza de pisos, baños y oficinas completas, de lunes a domingo. Ahorré cada dólar, centavo a centavo, hasta reunir los $180,000 que costó esta residencia. La escrituré a mi nombre, con mis documentos, con mi firma. Sin embargo, por ese amor maternal ciego que muchas mujeres sentimos por nuestros hijos, permití que Ricardo, mi único hijo, viviera aquí con su esposa de forma temporal, mientras reunían fondos para su propio lugar. Temporalmente. Qué término tan peligroso. ¿Cómo que su casa?, repliqué, esforzándome por mantener la calma a pesar de la tormenta interna que se desataba. Lorena, esta propiedad está a mi nombre. Yo asumo los impuestos. Yo cubro los servicios. Ya no, me interrumpió, exhibiendo esa sonrisa despectiva. Ricardo y yo hemos trabajado en esto durante meses. Contamos con todos los documentos necesarios. Usted ya no puede residir aquí, suegra. Es momento de que asimile que las circunstancias han cambiado. En ese instante, algo se fracturó dentro de mí. No fue únicamente mi corazón. Fue una herida más profunda. La confianza depositada en mi hijo, la convicción en la sacralidad familiar, la creencia de que el amor incondicional brindado durante 67 años tenía un valor significativo. Pero en ese mismo momento, una nueva fuerza emergió, una determinación que desconocía poseer, la cual había permanecido latente durante años en mi rol de abuela complaciente, nuera tolerante y madre siempre dispuesta a ceder por la armonía familiar. Sonreí, una sonrisa que brotó desde lo más recóndito de mi ser, desde esa parte de mí que albergaba secretos que ellos jamás habrían imaginado. Extraje mi celular de mi bolso, el mismo teléfono que Ricardo me había regalado el año anterior, con la frase: «Para que estés más conectada, mamá». «Qué oportuno que me digas eso, Lorena», le respondí con una serenidad que me asombró a mí misma, pues había llegado el momento de revelarles quién detentaba el verdadero poder en esta familia. Sus ojos se llenaron de desconcierto. No comprendía por qué no estaba llorando, por qué no estaba suplicando, por qué no me mostraba derrotada como seguramente habían previsto. Pero yo conocía algo que ellos ignoraban. Cuando una mujer de 67 años sonríe después de ser despojada de su casa, es porque guarda un as bajo la manga capaz de aniquilarlos por completo. Y vaya que lo tenía. Mientras Lorena me observaba con esa expresión de confusión y Ricardo aparecía detrás de ella como un espectro cobarde, incapaz de mirarme a los ojos, mi mente retrocedió 40 años. Recordé aquellos días en que él era un niño de apenas 5 años y su padre nos abandonó una madrugada de diciembre, llevándose incluso el dinero para la despensa y dejándonos con un alquiler pendiente y un hijo que alimentar. «Ricardo», le dije a mi hijo, quien seguía oculto tras su mujer como si aún fuera aquel niño asustado, «¿rememoras cuando me cuestionabas por qué llegaba tan tarde del trabajo?
¿Por qué mis manos estaban siempre rojas y ásperas? Porque nunca teníamos dinero para ir al cine como otras familias. Él bajó la mirada. Claro que lo recordaba, pero lo que jamás supo fue la verdad completa. Desde el abandono de su padre, desempeñé 3 empleos distintos. En las madrugadas, de 5 a 8, limpiaba una panadería céntrica. Don Mateo, el dueño, me pagaba $10 al mes por fregar suelos, higienizar hornos y dejar todo reluciente antes de la llegada de los panaderos. Mis manos padecían quemaduras por el vapor y los productos químicos, pero nunca me quejé. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, trabajaba en las oficinas de una compañía de seguros, obteniendo otros $420 mensuales por la limpieza de 3 plantas completas, 30 oficinas, 6 baños y el cuidado de las plantas. Ascendía y descendía escaleras cargando cubos de agua sucia, aspiradoras que pesaban más que mi propio hijo y productos de limpieza que me provocaban lágrimas. No obstante, cada dólar ganado lo atesoraba religiosamente. Y por las noches, después de que Ricardo se durmiera, volvía a salir. Limpiaba 2 consultorios médicos y un bufete de abogados, lo que me aportaba otros $220 mensuales. Regresaba a casa a las 2 de la madrugada, me desplomaba en la cama por 3 horas y a las 5 ya me levantaba de nuevo para reiniciar el ciclo. «Mamá, yo no lo sabía», murmuró Ricardo, pero Lorena le dio un codazo para silenciarlo. «No lo sabías porque nunca quisiste saber», le repliqué con una tristeza que me brotaba del alma. Cuando inquirías por qué no podíamos adquirir las zapatillas de marca que tenían tus amigos, yo te respondía que estaba ahorrando para algo especial. Nunca te revelé que ese algo especial era nuestro futuro. Una vivienda propia donde nunca más tendríamos que rogar a ningún propietario por una oportunidad adicional. Durante 15 años mantuve esa rutina extenuante. 15 años trabajando entre 18 y 20 horas diarias. Mis amigas me consideraban insensata. Vaticinaban que enfermaría, que ningún hijo justificaba tanto sacrificio. Sin embargo, yo sabía que cada dolor de espalda, cada quemadura en las manos, cada noche de insomnio se convertía en dólares que se acumulaban en mi cuenta bancaria. Cuando Ricardo cumplió 20 años, ya había reunido $95,000. Continué trabajando otros 10 años más hasta acumular los $180,000 necesarios para adquirir esta casa. Una casa en un vecindario seguro con 3 habitaciones, 2 baños y una cocina espaciosa donde podría cocinar para mi hijo cuando viniera de visita con su futura familia. Esta casa, les dije, mirando fijamente a Lorena, la compré pensando en tu bienestar, Ricardo, en que tuvieras un lugar donde siempre serías bienvenido, donde tus hijos crecerían seguros, donde, cuando yo ya no estuviera, tuvieras algo sólido que heredar. Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Por un instante pensé que reaccionaría, que recordaría quién era su madre, que te defendería del monstruo que había introducido en nuestras vidas. Pero Lorena volvió a hablar con esa voz fría que ya conocía demasiado bien. Suegra, todo eso es muy conmovedor, pero los tiempos han cambiado. Ricardo y yo tenemos nuestros propios planes. Ya no necesitamos sus historias del pasado. Fue entonces cuando supe que la confrontación había empezado oficialmente. Aún conservo el recuerdo del día en que Ricardo me la presentó. Era un domingo de marzo. Habíamos acordado almorzar juntos en el parque, como lo hacíamos cada fin de semana, desde que él consiguió su empleo en el banco. De repente lo vi llegar de la mano con esta joven hermosa, elegante, con una sonrisa que parecía extraída de una revista. «Mamá, quiero presentarte a Lorena», me dijo con esos ojos brillantes que solo poseen los hombres enamorados. «Es la mujer de mi vida». Ella se aproximó y me envolvió en un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. «Señora Isabel», me dijo con una voz dulce como la miel, «Ricardo me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mejor madre del mundo, que gracias a usted es el hombre maravilloso que es hoy». Por supuesto me conquistó de inmediato. ¿Qué madre no se enamora de la mujer que elogia a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los 6 meses siguientes de noviazgo,
Lorena se mostró como la nuera ideal. Me visitaba con flores, me asistía en la cocina, me consultaba sobre recetas familiares, me pedía orientación sobre cómo hacer feliz a Ricardo. Señora Isabel, me decía mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de mi hijo. Espero algún día ser una madre tan entregada como usted. Ricardo me cuenta cómo trabajó día y noche para ofrecerle lo mejor. Eso es amor verdadero. Cuando se casaron, insistí en organizar una hermosa celebración en el salón de la iglesia. Gasté $8,000 de mis ahorros en esa boda, pero la dicha de ver a mi hijo no tenía precio. Lorena lloró cuando le entregué mi obsequio, las escrituras de la casa, acompañadas de una nota que decía, para que siempre tengan un hogar seguro donde fundar su familia. Los primeros meses transcurrieron maravillosamente. Ella cocinaba, manteníamos la casa juntas, conversábamos sobre todo. Me relataba sobre su trabajo como secretaria en una clínica, sus proyectos de estudiar enfermería y su profundo amor por Ricardo. Por las noches, escuchaba sus risas en su habitación, cómo trazaban planes para el futuro. Y mi corazón se llenaba de serenidad al pensar que finalmente había logrado el anhelo de toda madre, ver a su hijo dichoso y bien casado. No obstante, las serpientes son expertas en ocultar su veneno. La transformación fue tan imperceptible que al principio la atribuí a mi imaginación. Pequeños comentarios, aparentemente inofensivos. «Ay, suegra, qué antiguo está este sofá. ¿No cree que sería mejor renovar la sala?» O cuando llegaban sus amigas. «Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra casa propia». Temporal. Esa palabra empezó a aparecer con más frecuencia en sus conversaciones. «Es temporal», le decía a su madre por teléfono cuando creía que no la escuchaba. «Es temporal», le explicaba a Ricardo cuando él sugería algún cambio en la decoración. «Es temporal», se repetía a sí misma cuando pensaba que nadie la veía hojeando revistas de decoración y suspirando. Luego comenzaron los incidentes. Mi florero predilecto, regalo de mi madre, apareció roto en la basura. «Ay, suegra», se me resbaló mientras limpiaba. «Disculpe». Mi sillón favorito, donde me sentaba cada tarde a tejer, de repente exhibía una mancha de café imborrable. No sé cómo ocurrió, suegra. Apareció así por la mañana. Los cambios en la decoración empezaron sin mi consentimiento. Mis fotografías familiares desaparecieron misteriosamente, siendo reemplazadas por marcos modernos, con imágenes de ella y Ricardo. Mis plantas, que había cuidado durante años, comenzaron a marchitarse, porque se le olvidaba regarlas con demasiada frecuencia. «Ricardo», le decía a mi hijo cuando estábamos a solas, «siento que Lorena no se siente muy cómoda viviendo conmigo. Quizás sería mejor que buscaran su propio lugar». «No digas eso, mamá», me respondía siempre. «Ella te adora. Solo se está adaptando. Dale tiempo». Tiempo. Le di 3 años de tiempo. 3 años viendo cómo la mujer dulce que conocí se transformaba gradualmente en alguien que me miraba como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. La verdadera metamorfosis de Lorena se inició el día en que cumplimos 2 años de convivencia. Esa mañana, al despertar, encontré la sala completamente reordenada. Mis muebles estaban apilados en un rincón como si fueran desechos, y en su lugar había mobiliario nuevo, moderno, que jamás había visto. «Buenos días, suegra», me dijo Lorena al verme de pie en la entrada de la sala, con la boca abierta. Desayunaba tranquilamente como si nada hubiera sucedido. «¿Le agrada cómo quedó?» Ricardo y yo decidimos renovar un poco el espacio. «¿Decidieron?», le inquirí, esforzándome por mantener la calma, aunque la sangre me hervía por dentro. «Lorena, estos son mis muebles, mi casa, mi sala. ¿Cómo van a cambiar todo sin consultarme?» «Ay, suegra, no sea tan melodramática», me respondió con una sonrisa que ya no tenía nada de dulzura. Los muebles estaban viejísimos, ya se veían mal. Estos son mucho más modernos, más funcionales. Ricardo está encantado con el cambio. Cuando mi hijo llegó del trabajo esa noche, esperé que dijera algo, que se percatara de lo ocurrido, pero en lugar de eso,
Se sentó en el sofá nuevo y suspiró aliviado. Qué cómodo está esto, amor. Excelente elección. Ricardo, ni le dije, señalando mis muebles amontonados en el rincón. ¿Qué pasará con mis cosas? Mamá, esos muebles ya estaban muy gastados. Podemos donarlos. Seguro alguien los necesita más que nosotros. Donarlos. Quería donar los muebles que yo había adquirido con mi trabajo en mi propia casa, sin siquiera preguntarme. Esa noche lloré en silencio mientras escuchaba cómo ellos reían en la sala nueva, celebrando su exitosa renovación. Pero eso era solo el principio. La semana siguiente, Lorena invitó a sus amigas sin avisarme. Regresé del mercado y encontré a 5 mujeres desconocidas en mi cocina, utilizando mis platos, bebiendo café en mis tazas, hablando de mí como si no estuviera presente. Ella es la suegra, les dijo Lorena cuando me vio entrar, la que les comenté que tiene ideas muy anticuadas sobre la decoración. Sus amigas me observaron con esa mirada condescendiente que se reserva para las personas mayores consideradas obsoletas. «Ay, sí», comentó una de ellas, «mi suegra es idéntica. Se aferran a sus objetos viejos y no comprenden que los tiempos cambian». «Es que a veces no entienden», agregó otra, «que cuando los hijos se casan, necesitan su espacio para forjar su propia identidad como pareja». Hablaban de mí en tercera persona, como si fuera invisible en mi propia cocina. Cuando intenté unirme a la conversación, Lorena me interrumpió. «Suegra, ¿por qué no va a descansar un rato? Nosotras ya terminamos aquí». Me echaron de mi propia cocina. Los cambios se aceleraron después de eso. Lorena comenzó a reorganizar la casa entera sin mi permiso. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por cuadros modernos que ella eligió. Mi vajilla fina, la que había heredado de mi abuela, fue guardada para no dañarla con el uso diario y sustituida por platos que a ella le agradaban más. «Suegra», me dijo un día mientras empacaba mis adornos navideños en cajas, «estos muñecos están muy deteriorados. Mejor compramos decoración nueva para estas fiestas». «Esos muñecos tienen 40 años, Lorena», le respondí, intentando quitarle la caja de las manos. «Los compré cuando Ricardo era niño. Cada diciembre los colocamos juntos. Es nuestra tradición». «Las tradiciones también pueden cambiar», me dijo con firmeza, alejando la caja de mi alcance. «Ricardo y yo queremos crear nuestras propias tradiciones familiares». Cuando llegó diciembre, mi casa parecía un catálogo de revista. Todo era impecable, moderno, elegante, pero no había ni rastro de las decoraciones que durante décadas habían colmado nuestro hogar de recuerdos y afecto. Ricardo no profirió palabra. Se había habituado tanto a complacer a su esposa que ya ni siquiera notaba cuando desaparecían fragmentos de su propia historia. La humillación definitiva llegó con la visita de sus padres, desde Monterrey. Lorena había reorganizado hasta mi habitación sin pedir permiso, reubicando mis pertenencias para ofrecer más espacio a las maletas de sus suegros. «¡Qué casa tan hermosa tienen!», exclamó su madre mientras recorrían mi propiedad. «Se nota que la han decorado con mucho estilo». «Gracias, mami», respondió Lorena con orgullo. «Ricardo y yo hemos trabajado arduamente para que luzca así. Aunque vivimos con mi suegra, hemos logrado forjar nuestro propio estilo en mi casa, con mis muebles almacenados en el garaje y mis recuerdos guardados en cajas». Esa noche, cuando creían que dormía, escuché a Lorena hablar con su madre en la cocina. «Ya casi logramos que se sienta incómoda aquí. Con un poco más de presión, seguro decide irse por su cuenta a vivir sola». Fue entonces cuando comprendí que todo había sido un plan desde el principio. El 15 de agosto, todo cambió para siempre. Esa mañana, el teléfono sonó muy temprano. Era el licenciado Vega, el abogado de mi hermano Miguel en Houston. Su voz era seria, profesional, pero pude percibir cierta emoción contenida. «Señora Isabel», me dijo, «lamento informarle que su hermano Miguel falleció anoche de un infarto, pero también debo comunicarle que usted es la única heredera de todos sus bienes». El mundo se me vino encima. Miguel y yo
Habíamos perdido contacto los últimos 5 años por una nimiedad, un malentendido familiar que ahora me parecía tan insignificante. Jamás imaginé que me había dejado como heredera de todo lo que poseía. ¿De cuánto estamos hablando, licenciado? Sopra, le pregunté con la voz quebrada, más por la tristeza de perder a mi hermano que por curiosidad sobre el dinero. En total son $340,000, señora. Propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Su hermano fue muy próspero con su negocio de importaciones. Los documentos están listos. Solo necesitamos que venga a Houston a firmar los papeles de transferencia. Cuando colgué el teléfono, permanecí sentada en la cocina por un tiempo indefinido, procesando la noticia. Miguel había muerto, pero me había legado una fortuna que transformaría mi vida para siempre. Podría renovar la casa, apoyar más a Ricardo, incluso adquirir una segunda propiedad como inversión. Lo que desconocía era que Lorena había estado escuchando toda la conversación desde la sala. Suegra apareció de repente con una expresión que nunca había visto, una mezcla de falsa compasión y emoción mal contenida. Escuché sobre su hermano. Lamento mucho su pérdida. Gracias, Lorena, le respondí, secándome las lágrimas. Miguel y yo no nos hablábamos mucho últimamente, pero lo quería. Por supuesto que sí, me dijo, sentándose a mi lado con una cercanía que hacía meses no demostraba. Y qué bueno que la haya recordado en su testamento. $340,000 es mucho dinero. Debe sentirse muy aliviada de tener esa seguridad económica a su edad. La forma en que pronunció "a su edad" me incomodó, pero estaba demasiado triste para darle importancia. Lo que sí noté fue cómo sus ojos brillaban al mencionar la cantidad exacta. Había escuchado toda la conversación telefónica. Esa misma tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, Lorena ya le había contado todo. Por primera vez en meses, mi hijo se acercó a abrazarme con genuino afecto. «Mamá, lamento lo de tío Miguel», me dijo, «pero me da mucha paz saber que ahora tienes esa seguridad económica. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Durante los días siguientes, la transformación de Lorena fue asombrosa. Volvió a ser la nuera dulce de los primeros meses. Me preparaba café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Incluso sugirió que cocináramos juntas como antes. «Suegra», me dijo mientras preparábamos pozole, «he estado pensando en lo mal que me he comportado últimamente. El estrés del trabajo, la adaptación al matrimonio, todo eso me había puesto muy tensa. Pero quiero que sepa que la quiero mucho y que este es su hogar». Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás todo había sido un malentendido. Quizás podríamos volver a ser una familia unida. «Lorena, yo también he estado pensando», le dije mientras revolvía el pozole. «Y quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Miguel. Quiero renovar completamente esta casa, remodelar la cocina, cambiar los baños, quizás añadir una terraza. Después de todo, esta va a ser la casa de la familia por muchos años». Sus ojos se iluminaron como luces de neón. «¡Ay, suegra, qué idea tan maravillosa! Ricardo y yo podríamos ayudarla con toda la planificación. Tenemos muy buen ojo para la decoración». Y también, continué, animada por su reacción positiva, estaba pensando en apartar algo de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que los nietos tengan su fondo universitario desde pequeños. «Suegra, usted es un ángel», me dijo abrazándome. Pero había algo en ese abrazo que no se sentía genuino. Ricardo y yo habíamos estado hablando de tener familia pronto. Saber que usted estaría dispuesta a ayudar con la educación de nuestros hijos es increíble. Esa noche los escuché conversar en su habitación, pero esta vez su diálogo era distinto. No lograba distinguir palabras específicas, pero el tono denotaba emoción, planes, cifras. Al día siguiente, Lorena insistió en acompañarme al banco cuando fui a preguntar sobre los procedimientos para recibir la herencia. «Para que no vaya sola, suegra», me dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Estos trámites pueden ser muy confusos para una persona mayor. En el banco, se sentó a mi lado durante toda la consulta con el ejecutivo.
tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, plazos fijos, documentos necesarios, información que yo nunca le había solicitado que recopilara. Suegra, me dijo en el camino de regreso, he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con $340,000 podríamos adquirir otra propiedad, alquilarla y generar ingresos pasivos. Ricardo conoce el mercado inmobiliario por su trabajo en el banco. Podríamos. Ya no hablaba de mis planes para mi dinero, sino de nuestros planes para nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando, pero yo todavía no me percataba. 3 semanas después de recibir la noticia de la herencia, algo me despertó a las 2 de la mañana. Era la voz de Lorena hablando por teléfono en la cocina, intentando mantener el volumen bajo, pero con una emoción que la delataba. Me levanté en silencio y me acerqué por el pasillo, manteniéndome en las sombras. No, mami, te digo que ya casi está, le decía a su madre con una voz que jamás le había escuchado, llena de malicia y triunfo. La vieja ya cayó completamente en la trampa. Está tan emocionada con lo de ser la abuela generosa que financiará la educación de sus futuros nietos, que no se da cuenta de nada. Mi sangre se convirtió en hielo. La vieja, la trampa. Tranquila, mami. Ya casi logramos que ponga la casa a nombre de Ricardo. Le estamos metiendo la idea de que sería mejor para efectos fiscales, que así podría deducir impuestos por ser propietario. Ricardo ya está trabajando en convencerla desde su lado. Sentí que las piernas me temblaban. Ricardo sabía de esto, y con la herencia nueva de $40,000, podemos acelerar todo el proceso. Ya hablé con mi primo, el abogado. Dice que con los documentos correctos podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Una vez que tengamos eso, podremos manejar todas sus cuentas bancarias. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, a la que había tratado como una hija, estaba planeando robarme todo. El plan es perfecto, mami. En 6 meses máximo tendremos control total de sus propiedades y su dinero. Y para entonces ya habremos reunido suficiente evidencia médica de que está perdiendo facultades mentales para declararla incompetente. Evidencia médica, facultades mentales. Sí, ya empecé a documentar sus episodios de confusión. Le digo a Ricardo que se me olvidan las cosas, que repito las mismas preguntas, que a veces no recuerdo dónde puse mis llaves. Ricardo es tan ingenuo que se está creyendo todo. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Esta mujer llevaba meses, quizás años, planeando destruirme sistemáticamente. No te preocupes por Ricardo, mami. Él hará lo que sea necesario para protegerme a mí y a nuestro futuro. Ya me tiene más confianza que a su propia madre. Cuando llegue el momento de internarla en un asilo, él firmará los papeles sin dudar. ¿Un asilo? ¿Ricardo iba a firmar para meterme en un asilo? Exacto, mami. Una vez que esté internada, tendremos la casa libre para remodelarla completamente y ponerla en venta. Calculamos que con los $480,000, que vale ahora más, los $340,000 de la herencia, más lo que saquemos vendiendo todas sus cosas, estaremos hablando de casi $1 millón. $1 millón. Todo mi trabajo de 40 años, todos mis sacrificios, todos mis sueños de tener una familia unida, convertidos en cifras en la calculadora de esta víbora. Ricardo ya encontró una casa preciosa en la zona residencial, mami. 4 recámaras, 3 baños, jardín grande, perfecta para cuando tengamos hijos. Y lo mejor es que estará lejos de toda esta zona para que la vieja no pueda venir a molestar cuando salga del asilo. Si es que sale. Fue en ese momento que escuché pasos en el pasillo. Ricardo se levantaba para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero me las arreglé para esconderme detrás de la puerta del closet del pasillo. Esperé que él pasara, pero en lugar de seguir al baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a esta hora?, le preguntó a Lorena. Con mi mamá, amor. No podía dormir y la llamé. Ya sabes cómo es de preocupana. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo.
y yo contuve la respiración esperando su reacción cuando Lorena le contara su conversación. Todo perfecto, mi amor. De hecho, le estaba contando sobre los avances con tu mamá, cómo ya está más receptiva a la idea de poner la casa a tu nombre, cómo está emocionada con invertir la herencia en planes familiares. Hubo un silencio que me pareció eterno. Lorena, dijo finalmente Ricardo, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre y siento que la estamos manipulando. Mi corazón se llenó de esperanza. Ricardo todavía tenía conciencia. Todavía quedaba algo del hijo que yo había criado. Ay, amor, respondió Lorena con esa voz dulce que ya conocía tan bien. No la estamos manipulando. Solo la estamos ayudando a tomar decisiones inteligentes para su futuro y el nuestro. ¿No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad económica? Sí, pero, Ricardo, tu mamá ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer con toda esa propiedad y tanto dinero? Es mucho más lógico que nosotros, que somos jóvenes, que tenemos planes, que vamos a formar una familia, manejemos estos recursos de manera más productiva. Otro silencio. Además, continuó Lorena, y su voz se volvió más fría. Ya llevamos 3 años viviendo en esta casa antigua con decoración de hace décadas, compartiendo espacio. ¿No crees que ya es hora de tener nuestro propio hogar? Tienes razón, dijo Ricardo finalmente, y con esas 2 palabras destrozó completamente mi corazón. Hagámoslo, pero que sea rápido antes de que se arrepienta. Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando silenciosamente el robo más grande de mi vida. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La traición de Ricardo y Lorena, en lugar de destruirme, había resucitado en mí a una mujer que creía perdida, la misma que trabajó 20 horas diarias durante 15 años, la que se enfrentó sola al mundo cuando mi esposo nos abandonó, la que nunca se rindió ante ningún obstáculo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a trabajar más duro, sino con más inteligencia. Durante el desayuno, actué como si nada hubiera ocurrido. Les sonreí, les serví café, les pregunté sobre sus planes del día, pero por dentro estaba calculando cada movimiento como un general, planificando una guerra. Lorena, le dije mientras lavaba los platos, he estado pensando en lo que me dijiste sobre poner la casa a nombre de Ricardo por los beneficios fiscales. ¿Crees que podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. De hecho, ya estuve investigando. Mi primo Pablo es notario. Él nos puede ayudar con todo el proceso. ¡Qué eficiente eres!, le respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Y también quería preguntarte sobre lo de las inversiones. ¿Podrías acompañarme al banco esta semana para ver las opciones? Claro que sí. Podríamos ir el miércoles por la tarde. Tengo libre, después del trabajo. Perfecto. Mientras ella creía que estaba acelerando su plan, yo estaba armando el mío. Esa tarde, cuando Ricardo y Lorena salieron de compras, llamé a mi comadre Clara, la única persona en el mundo en quien confiaba plenamente. Habíamos sido amigas desde la primaria. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos sobrevivido divorcios, enfermedades y todas las tragedias que la vida nos había puesto enfrente. «Comadre», le dije cuando contestó el teléfono, «necesito que vengas a mi casa inmediatamente y trae tu grabadora, esa que usas para las reuniones de la asociación de vecinos». «¿Qué ocurre, Isabel? Te oigo extraña». «Mi hijo y mi nuera quieren robarme todo, comadre, y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente». 1 hora después, mi comadre estaba sentada en mi cocina, mientras le narraba toda la historia. Sus ojos se llenaban de lágrimas conforme le contaba la conversación que había escuchado la noche anterior. «Esos desgraciados», murmuró apretando los puños. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a darles exactamente lo que quieren», le respondí con una sonrisa que me nacía desde lo más profundo del alma. «Pero primero necesito evidencia de todo lo que están planeando». Mi comadre Clara resultó ser la cómplice perfecta. Durante los días siguientes,
Instalamos pequeñas grabadoras en lugares estratégicos de la casa. Una en la cocina, otra en la sala, una más en el teléfono fijo. También me enseñó a usar la función de grabación de mi celular, de forma imperceptible. Mientras tanto, comencé mi actuación de abuela confundida. Empecé a olvidar dónde había puesto mis llaves, a repetir preguntas que ya había formulado, a confundirme con fechas. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para que Lorena sintiera que su plan de declararme mentalmente incompetente tenía bases sólidas. «Ay, suegra», me decía cuando yo preguntaba 2 veces qué día era. Ya se le olvidó que se lo dije hace 5 minutos. «¿En serio te dije eso?», le respondía yo con una expresión de genuina confusión. «Discúlpame, Lorena. Últimamente siento que la memoria me falla». Por las noches, ella y Ricardo comentaban mis episodios con preocupación fingida. «Tal vez deberíamos llevarla al doctor», decía Ricardo. «Podría ser el inicio de demencia senil». «Tienes razón, amor», respondía Lorena. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado por si acaso». Por si acaso necesitaban declararme incompetente, por supuesto. Durante esta etapa también consulté discretamente con 3 abogados diferentes. No quería que ninguno tuviera el panorama completo de mi situación, pero necesitaba comprender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía protegerme. El licenciado Castillo me explicó sobre el fraude familiar. «Señora, si alguien intenta hacerla firmar documentos engañándola, o si falsifican su firma, eso es un delito federal. Las penas pueden oscilar entre 5 y 20 años de cárcel. La licenciada Luna me ilustró sobre los poderes notariales. Nunca firme un poder amplio a menos que esté completamente segura. Con ese documento, la persona puede vender sus propiedades, vaciar sus cuentas bancarias, incluso internarla en una institución sin su consentimiento». El licenciado Vega me habló sobre herencias y testamentos. «A su edad, señora, es recomendable que tenga todo muy bien documentado y protegido, un testamento actualizado, un fideicomiso, si es necesario, y que designe a alguien de confianza como albacea». Armada con toda esta información legal, inicié la segunda fase de mi plan: hacer que ellos revelaran sus verdaderas intenciones, mientras las grabadoras estaban funcionando. Era el momento de que Ricardo y Lorena supieran quién era realmente Isabel Morales. El 10 de octubre, anuncié mi decisión durante el desayuno, con la mejor actuación de mi vida. Dejé caer las lágrimas exactas. Puse la voz quebrada en el momento perfecto y vi cómo los ojos de Lorena se iluminaban con la victoria que creía tener en sus manos. «Hijos», les dije, mientras revolvía mi café con manos temblorosas, «he estado reflexionando mucho sobre lo que hemos conversado, sobre la casa, sobre la herencia, sobre mi futuro». Ricardo dejó de masticar su pan dulce. Lorena se inclinó hacia adelante como un depredador olfateando sangre. «He decidido que tienen razón», continué con voz de anciana derrotada. «Ya estoy muy mayor para manejar tantas responsabilidades. Quiero ir a visitar a mi prima Carmen en Guadalajara por 2 semanas para pensar las cosas con claridad, y cuando regrese, haremos todos los trámites que ustedes crean convenientes». «Mamá», dijo Ricardo con una preocupación que sonó genuina, «¿estás segura? No tienes que tomar decisiones apresuradas». Pero Lorena ya estaba calculando. «Claro, suegra, un descanso le hará mucho bien. Nosotros podemos cuidar la casa mientras usted está fuera». «Gracias, hijos. Salgo mañana por la mañana y regreso el 25. Lorena, ¿podrías ayudarme a empacar? Ya no tengo fuerzas para andar subiendo y bajando maletas». «Por supuesto, suegra. La ayudo con mucho gusto». Esa noche, mientras Lorena me asistía a doblar ropa, le formulé la pregunta clave para mi plan. «Hija, cuando regrese del viaje, ¿crees que podríamos aprovechar para arreglar lo de los papeles de la casa?» «Claro que sí, suegra. De hecho, ya hablé con mi primo el notario. Él puede venir aquí mismo a la casa para que usted no tenga que moverse. Solo necesitamos su identificación, las escrituras originales, y que firme donde le indique. Y sobre la herencia también, podríamos organizarla». Por supuesto, Ricardo ya habló con el banco para abrir una cuenta mancomunada.
Así será más fácil manejar las inversiones. Una cuenta mancomunada. Qué conveniente. Al día siguiente me despedí de ellos con lágrimas genuinas, pero no de tristeza, sino de ira contenida. Los abracé, sabiendo que era la última vez que lo haría como la madre ingenua que habían estado manipulando durante años. Cuiden mucho la casa, les dije desde la puerta del taxi. Cuando regrese, espero encontrar todo tal como lo dejé. No se preocupe por nada, mamá, me gritó Ricardo desde la ventana. Descanse y relájese. Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Real del Centro, a 20 minutos de mi casa. Allí me registré bajo el nombre de soltera, Isabel Morales, y pagué por adelantado 2 semanas de hospedaje. Mi comadre Clara me había conseguido al mejor detective privado de la ciudad, un expolicía llamado Raúl Santos, especializado en casos de fraude familiar. Costaba $500 al día, pero valía cada centavo. Señora Morales, me dijo cuando nos reunimos en el lobby del hotel, mi trabajo es sencillo. Documentaré todo lo que hagan en su casa durante estas 2 semanas. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo con validez legal. ¿Pueden filmar dentro de mi propia casa? Con su autorización escrita, sí. Usted es la propietaria legal. Tiene derecho a monitorear su propiedad. Durante los primeros 3 días, las cámaras que Raúl instaló discretamente en mi casa capturaron exactamente lo que yo esperaba. Ricardo y Lorena no perdieron tiempo. El primer día comenzaron a trasladar mis pertenencias personales al garaje. El segundo día llegaron con cajas para empacar todo lo que consideraban basura de la vieja. Pero el tercer día llegó el oro puro de la evidencia. Lorena llamó a alguien por teléfono y la cámara oculta en la cocina captó toda la conversación. Pablo, necesito que vengas mañana con los documentos. Sí, todos los que hablamos, el poder notarial, la transferencia de la casa y los papeles del banco. ¿Ya tienes la firma de la señora? Se escuchaba preguntar desde el teléfono. No necesito su firma, primo. Tengo muestras de su letra de años de vivir con ella. Tu secretaria puede falsificarla perfectamente, como hicimos con los otros documentos. ¿Los otros documentos? Ya habían falsificado mi firma antes. ¿Y si la vieja regresa antes de tiempo? No va a regresar. Le puse pastillas para dormir en el café antes de que se fuera. Estará atontada y confundida por días. Cuando despierte, ya tendremos todo firmado y legalizado. Pastillas para dormir. Esta mujer me había drogado. El cuarto día las cámaras captaron algo aún peor. Ricardo y Lorena trajeron tasadores para evaluar la propiedad y después llegó una agente de bienes raíces. La casa está en excelentes condiciones, le decía la agente a Lorena. En este mercado podríamos ponerla en $520,000 y venderla en menos de un mes. Perfecto, respondía Lorena. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible. Mi suegra está desarrollando demencia senil y necesitamos liquidar sus activos antes de que empeore. ¿Tienen poder notarial? Lo tendremos esta semana. Mi esposo es el único hijo, heredero directo de una mujer que seguía viva y perfectamente cuerda. El quinto día llegó el momento más doloroso de todos. Las cámaras mostraron cómo Ricardo empacó todas mis fotografías familiares, mis recuerdos de cuando él era niño, todos los regalos que me había dado a lo largo de los años. ¿Qué hacemos con todo esto?, le preguntó a Lorena mientras sostenía una foto de él a los 5 años, disfrazado de superhéroe para el Día del Niño. Tíralo todo, respondió ella sin siquiera mirar. Son puras cosas viejas que no sirven para nada. Mi hijo, el niño al que le había dedicado mi vida entera, tiró a la basura 40 años de recuerdos familiares sin pestañear. Pero yo ya no era la misma mujer que se había ido de esa casa 2 semanas atrás. Era una mujer con un plan, con evidencia y con una sed de justicia que no iba a calmarse hasta ver a estos 2 manipuladores pagar por todo lo que me habían hecho. El día 25, regresé a casa con una sonrisa y una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa, ese 25 de octubre,
A las 3 de la tarde, llevaba en mi bolso algo más poderoso que cualquier arma, la evidencia completa de la traición más grande de mi vida, documentada en videos de alta definición y grabaciones de audio con calidad profesional. El detective Raúl me había entregado esa mañana un dispositivo USB con más de 100 horas de material que demostraba, sin lugar a dudas, que Ricardo y Lorena habían cometido fraude, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena y conspiración para despojarme de todos mis bienes. Pero lo más importante, tenía la grabación completa de Lorena, confesándole a su prima por teléfono exactamente cómo planeaban declararme mentalmente incompetente y meterme en un asilo para quedarse con mi fortuna de casi $1 millón. Cuando intenté abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no sentí sorpresa, sino una satisfacción profunda. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Cada movimiento de ellos había sido documentado, cada palabra grabada, cada acción ilegal capturada en video de alta definición. La confrontación inicial con Lorena fue perfecta. Su arrogancia, su frialdad, su desprecio total hacia mí quedaron registrados en la grabación de mi celular, que había activado discretamente antes de tocar la puerta. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando saqué mi teléfono y le dije que había llegado el momento de mostrarles quién mandaba de verdad, vi en sus ojos la primera chispa de confusión. No entendía por qué no estaba llorando, suplicando o actuando como la anciana derrotada que esperaban encontrar. Lorena, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que llames a Ricardo y que vengan los dos aquí al jardín. Tenemos que hablar de algo muy importante. ¿De qué tiene que hablar, suegra? Me respondió con esa sonrisa soberbia que ya conocía tan bien. Ya le dijimos que las cosas han cambiado. Usted ya no puede quedarse aquí. Oh, las cosas definitivamente han cambiado, le dije mientras marcaba el número de mi comadre Clara. Pero no como tú crees. Cuando Ricardo apareció en el jardín, todavía no podía mirarme a los ojos. Durante estas 2 semanas había vendido mis muebles, empacado mis recuerdos como basura y firmado papeles para vender mi casa, pero aún tenía suficiente conciencia para sentir vergüenza. Hijos, les dije, señalando las sillas del jardín, siéntense. Es hora de que sepan quién es realmente Isabel Morales. Lorena se rió con desprecio. Suegra, ya basta de teatro. Sabemos exactamente quién es usted. Una mujer mayor que ya no puede cuidar de sí misma y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales. ¿Decisiones racionales?, repetí mientras activaba el altavoz de mi teléfono. ¿Cómo está? Y entonces reproduje la grabación que cambiaría todo para siempre. La voz de Lorena llenó el jardín con una claridad cristalina. Tranquila, mami, ya casi logro que la vieja ponga la casa a nombre de Ricardo. Con la herencia nueva, en menos de 1 año tendremos todo y podremos mandarla a un asilo. Vi cómo la cara de Ricardo se transformaba de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa describiendo en detalle cómo planeaban robarme todo. Cada palabra era una puñalada. ¿Podemos hacer que firme un poder notarial amplio? Declararla incompetente. Ricardo va a firmar los papeles sin dudar, pero la parte que más lo destrozó fue cuando escuchó su propia voz respondiendo: «Tienes razón, hagámoslo, pero que sea rápido antes de que se arrepienta». «Mamá», murmuró Ricardo con lágrimas en los ojos. «Nosotros no». «No terminaste de escuchar, hijo», le dije, y reproduje la segunda grabación. Esta vez era la voz de Lorena hablando con el notario sobre falsificar mi firma, sobre las pastillas para dormir que me había puesto en el café, sobre vender la casa por $520,000 mientras yo supuestamente estaba desarrollando demencia. Lorena estaba pálida como un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo tiene esas grabaciones? Porque nunca fui a Guadalajara, Lorena. Me quedé en un hotel aquí en la ciudad. Contraté al mejor detective privado que pude encontrar y documenté cada segundo de su traición. Saqué el USB de mi bolso y lo puse en la mesa del jardín.
Aquí tengo más de 100 horas de video, donde se les ve vendiendo mis muebles, falsificando documentos, planeando mi internamiento forzoso y vendiéndole mi casa a una agente inmobiliaria. Ricardo se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. Mamá, yo no sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme? Le grité por primera vez en años. Ricardo Antonio Morales, tiraste a la basura las fotos de cuando eras niño. Vendiste los muebles que compré con 40 años de trabajo. Firmaste papeles para vender la casa donde tu madre te crió. Lorena intentó recuperar el control. Suegra, usted está malinterpretando todo. Nosotros solo queríamos ayudarla a tomar mejores decisiones financieras. ¿Ayudarme? Le rugí con una furia que llevaba años conteniendo. Me drogaste, falsificaste mi firma, conspiraste para declararme loca. Fue entonces cuando marqué el número que había estado esperando usar durante 2 semanas. Licenciado Castillo, dije cuando contestó el teléfono. Soy Isabel Morales. Ya tengo toda la evidencia que necesitamos. Es hora de proceder con la denuncia. La expresión en el rostro de Lorena cuando escuchó la palabra denuncia fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era la cara de alguien que finalmente entiende que el juego terminó y que perdió de la manera más espectacular posible. ¿De qué denuncia habla? Tartamudeó, pero su voz ya no tenía nada de la arrogancia que había mostrado media hora antes. Fraude familiar, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena, conspiración para cometer fraude y tentativa de despojo patrimonial. Le respondí, recitando los delitos exactos que el licenciado Castillo me había explicado. En total, están hablando de entre 15 y 25 años de cárcel. Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Yo devolveré todo, pagaré lo que sea necesario. ¿Devolver qué, Ricardo? Le pregunté con una frialdad que me salía del alma. Los muebles que ya vendieron, las fotografías familiares que tiraron a la basura, los 40 años de recuerdos que empacaron como si fueran desperdicio. En ese momento, llegó mi comadre Clara, acompañada del licenciado Castillo y 2 agentes del Ministerio Público. Habíamos coordinado todo perfectamente. El momento de la confrontación, la entrega de evidencia y la presentación formal de la denuncia. Señora Morales, me saludó el licenciado mientras abría su portafolio. ¿Estos son los individuos mencionados en su denuncia? Sí, licenciado. Ricardo Antonio Morales, mi hijo, y Lorena Gutiérrez de Morales, mi nuera. Los agentes del Ministerio Público se acercaron con las órdenes de arresto. Ricardo Morales y Lorena Gutiérrez quedan arrestados por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo patrimonial. Esperen, gritó Lorena poniéndose de pie. Esto es un malentendido. Nosotros nunca firmamos nada. Todo fue planeado para el bienestar de ella. Uno de los agentes le mostró el USB que yo había entregado. Señora, tenemos más de 100 horas de video donde ustedes planean y ejecutan estos delitos. Su propia voz confesando cómo falsificaron la firma de la víctima. Mientras les leían sus derechos, el licenciado Castillo me explicó el proceso legal. Señora Morales, con la evidencia que usted recopiló, este caso está prácticamente cerrado. Además, hemos iniciado los trámites para recuperar todos los bienes que vendieron ilegalmente y congelar las cuentas bancarias donde depositaron el dinero. ¿Y qué va a pasar con ellos?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Con las agravantes por tratarse de violencia familiar y abuso hacia una persona mayor. Estamos hablando de entre 12 y 20 años de prisión efectiva. Ricardo me miró desde el asiento trasero de la patrulla con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. No sé en qué momento perdí el rumbo. Te amo. Siempre te he amado. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre se ablandó. Pero entonces recordé su voz en esa grabación diciendo, hagámoslo rápido antes de que se arrepienta. Y la piedra volvió a su lugar.
Ricardo, le dije acercándome a la ventanilla del auto policial. Yo trabajé 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida social, todo por ti, y tú decidiste traicionarme por dinero. Mamá, durante 67 años fui tu madre. A partir de hoy, soy solo Isabel Morales, una mujer que finalmente aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral. Lorena seguía gritando desde la otra patrulla. Esto no va a quedar así. Tengo abogados. Mi familia tiene contactos. Usted se va a arrepentir de esto. Me acerqué a su ventanilla y le sonreí con la misma frialdad con la que ella me había sonreído cuando cambió las cerraduras de mi casa. Lorena querida, tu familia no tiene los contactos suficientes para enfrentarse a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los abogados más importantes de la ciudad. Créeme, conozco gente que tú ni imaginas. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé de pie en el jardín de mi casa, con mi comadre Clara y el licenciado Castillo, experimentando una paz que no había sentido en años. ¿Se siente bien con la decisión que tomó?, me preguntó el abogado. Licenciado, le respondí, mientras miraba mi casa, que volvía a ser oficialmente mía. Durante 3 años permití que me faltaran al respeto en mi propio hogar. Permití que me hicieran sentir como un estorbo, como una carga, como alguien que no merecía dignidad en su propia casa. Hice una pausa y respiré profundo. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la edad no es excusa para permitir abusos y que a veces el amor verdadero significa saber cuándo decir hasta aquí. 6 meses después, Ricardo fue sentenciado a 18 años de prisión. Lorena recibió 22 años por ser considerada la autora intelectual del fraude. Recuperé todos mis bienes más una compensación de $150,000 por daño moral. Con el dinero de la herencia de mi hermano y la compensación legal, compré una casa más pequeña, pero hermosa, en una zona tranquila. Mi comadre Clara se mudó a la casa de al lado y juntas creamos la vida que siempre soñamos. Tranquila, digna, llena de respeto mutuo. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía que recuperé del basurero. Ricardo a los 5 años, disfrazado de superhéroe, sonriéndome con amor genuino, y le hablo a ese niño que una vez fue mi todo. Hijo, tu madre hizo lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia, no por odio, sino por amor propio. Tal vez algún día, cuando salgas de la cárcel, entiendas que a veces las lecciones más importantes son las más dolorosas, porque al final la historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada. Y esa es la lección más importante que cualquier familia puede aprender, que el amor verdadero nunca debe confundirse con permitir el abuso, y que aquellos que traicionan la confianza de sus mayores siempre encuentran la justicia que se merecen.